Buenas tardes, bienvenidos. Continuamos con el tema del procedimiento de responsabilidad administrativa. Insistimos en el curso anterior y seguiremos sobre lo mismo, lo que es la función de la investigación, pero ahora abarcaremos la parte de la sustanciadora, las funciones de la autoridad sustanciadora. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer? Inclusive, ¿qué se sospecha que debe hacer ante las lagunas de la ley? Y como la ley no se memoriza, leeré algunas partes de la ley para poder explicar y darme a entender. En el artículo 208 se habla del procedimiento de responsabilidad administrativa ante la Secretaría. Cuando hablamos de Secretaría, hablamos de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y los órganos internos de control. Y también esto es válido para la Auditoría Superior del Estado. Cuando hablamos de órganos internos de control, hablamos de todos los órganos internos de los ayuntamientos, de cualquier ente o entidad de la Administración Pública del Estado. ¿Qué es lo que hace? El 208 establece lo siguiente: la autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa, la cual, dentro de los 3 días hábiles siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta o que aclare los hechos narrados en el informe. Aquí existe una gran laguna respecto a la función de la sustanciadora, porque la ley establece que puede prevenir. ¿Sobre qué? Para que se subsanen omisiones o se aclaren los hechos narrados. Esto es una acotación, es una limitante. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Comparado con qué? Bueno, con el mismo artículo 208, pero ya cuando el procedimiento de responsabilidad administrativa está integrado en su parte de substanciación y es enviado al tribunal administrativo, el juzgado especializado tiene que radicar en sede jurisdiccional el procedimiento, tiene que hacer lo siguiente. Dice: cuando el juez especializado reciba el expediente bajo su más estricta responsabilidad, aclararemos esa parte, deberá verificar que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la autoridad substanciadora que corresponda, para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. La redacción es pésima. Sí, porque va a haber muchas lagunas si se hace conforme a lo que establece la ley. Y aquí es donde nosotros tenemos que irnos a las máximas de la experiencia y ver cómo aplicamos ese precepto. Pero en sí lo que ahora me interesa es lo siguiente: el juez especializado le corresponde, bajo su más estricta responsabilidad, verificar que la falta administrativa que recibe sea realmente grave, y si no lo es, debe fundar y motivar por qué no lo es y regresar el expediente a la substanciadora. Pero para hacerlo, el juez tiene que hacer un análisis de los hechos y determinar por qué no es grave y establecer por qué, por qué no es grave y por qué sí es una falta administrativa no grave. La cuestión viene acá. Tenemos 2 funciones. Uno, de la autoridad sustanciadora, que cuando recibe el informe de presunta responsabilidad administrativa tiene que determinar si hay omisiones y solicitar su subsanación. Aquí la gran pregunta es: la sustanciadora, que al fin de cuentas también es un perito en derecho, una perita en derecho, es una operadora del derecho, ¿puede advertir que la falta administrativa es no grave y se la están enviando como grave? ¿Puede eso ser una omisión? ¿Puede mandar a corregirla?
puede advertir que la falta administrativa grave sí lo es, pero no es el tipo. Lo mandan por contratación indebida y es desvío de recursos, o es peculado, o es cohecho. ¿Qué pasa? Yo, autoridad sustanciadora, que lo estoy advirtiendo, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué nos dice la lógica? No decimos nada, le damos trámite, emplazamos al presunto responsable para que venga, que sea escuchado respecto a una falta administrativa no grave, que ya advertimos que no es, que está equivocada, que no es cohecho, que es peculado, o bien que no es grave, que es una falta administrativa no grave. Estamos siendo, en cierta manera, responsables, éticos al advertir eso, pero como mi ley no es clara, solo me dice de omisiones y claridad en los hechos. No voy más allá que eso y digo, bueno, los hechos están claros, omisiones no advierto, pero me voy al 208 y resulta que verificar si la falta administrativa es grave o no es el juez que va a resolver. Entonces no me corresponde a mí como autoridad sustanciadora hacer ninguna prevención, ninguna subsanación. Le voy a dar trámite. ¿Será eso responsable? ¿Será eso ético? ¿Sabemos que eso es viable? Tenemos los alcances, el abogado tiene los alcances de ver el futuro, en cierta manera, a los conocimientos que tiene y poder calcular que si la falta administrativa que viene no es el tipo que corresponde, vamos a agotar una audiencia, vamos a llamar a uno presunto responsable a que comparezca, ofrezca pruebas y se defienda respecto a una falta administrativa que está equivocada. Y nosotros ya tenemos el alcance como abogados que somos de decir, va a ser absuelto. ¿Por qué? Porque el tipo que se configuró con la apreciación equivocada de los hechos por la autoridad investigadora no es el correcto, no calificó bien. Pero aún así decimos, pero no está claro el precepto, porque eso que estoy advirtiendo es del juez, no es de la autoridad sustanciadora. Le voy a dar trámite. ¿Qué tan ético será sabiendo que eso al final va a colapsar? ¿Sí? Entonces, cuando se me ha hecho esta pregunta, yo siento que lo correcto es que la autoridad sustanciadora pueda advertir que la falta por la cual se envía para que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa no está bien apreciada conforme a los hechos que se obtienen del cercioramiento fehaciente de los datos de prueba, que el que calificó desacierta y pasa, Nos han llegado asuntos que vienen por cohecho cuando realmente es peculado. Simplemente el que califica no tiene los alcances o el compromiso de analizar elemento por elemento. Y dice que es cohecho, que la persona cohechó porque utilizó un recurso que estaba en sus manos y se lo llevó a la bolsa. Y dices, bueno, ¿por qué llegó a esa conclusión? Si para que haya cohecho se necesita la relación con un tercero al que se pretende sobornar, solicitar, pedir un beneficio. Y un tercero que a la vez, inclusive, te soborna ofreciéndote un beneficio y tú aceptas. Ambas faltas administrativas graves se interrelacionan, unas de particulares y otras de servidores públicos, y coexisten en cierta manera. ¿Por qué la autoridad investigadora no advierte eso? ¿Por qué dice simplemente que es cohecho? Entonces la conclusión es que uno llega es que el estudio es al ahí se va, al no me importa, esto advierto, y al fin de cuentas lo que quiero es hacer el informe y que se vaya, ya no es asunto mío. Y aquí estamos faltando al compromiso para las autoridades investigadoras, si la finalidad es combatir la corrupción. Eso solo se puede hacer haciendo un trabajo correcto, responsable, ético. La semilla, lo que germina, lo que da forma a los andamios de la estructura, que al final va a ser la sentencia que va a sancionar un acto de corrupción, está en manos de la autoridad investigadora. Sin embargo, la sustanciadora, cuando recibe el informe de presunta responsabilidad administrativa, tiene las facultades, aunque la ley parece que no se las da porque está llena de vicios y lagunas, de advertir eso, de que no es tanto una omisión, sino un error de apreciación en los análisis de los datos de prueba, y que la calificación es incorrecta, que no es cohecho, que es peculado. Y entonces aquí vendría, de acuerdo al 208,
aconsejar a las sustanciadoras regresar el expediente a la autoridad investigadora. ¿Para qué? Para que subsane esa falsa apreciación y no vamos a utilizar la palabra reclasificación porque eso se da para cuando el juzgador regresa para reclasificar. Digamos, corrija su apreciación y encauce el resultado de los datos de prueba sobre la falta administrativa que realmente es, que la describa bien. ¿Qué se requiere también? Bueno, que la autoridad sustanciadora también haga un ejercicio responsable y se dice que no es cohecho, que diga, ¿por qué no es cohecho? Que diga, no es cohecho porque los elementos del cohecho son estos, este y este. Y no se da uno o dos o todos los elementos del cohecho. Lo que se advierte que se da, según lo que tú me describes, investigadora, es especulado, que está regulado en el artículo tal y sus elementos son estos. Puedes de manera somera o inclusive hacerle el trabajo. ¿Cómo se advierte? Bueno, porque los datos de prueba se advierte que es servidor público, se advierte que hizo, realizó, autorizó para obtener un recurso indebido y se advierte que violó ciertas normas en la obtención de ese recurso, que esas normas tienen que ver con su deber funcional y con su deber que le implica cómo manejar el recurso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos regresándole a la autoridad investigadora que corrija su apreciación, pero le estamos dando todos los elementos para decirle, tiene razón, me está abriendo los ojos, me está llevando la mano, ahora voy a hacer un trabajo correcto. O sea, no es nada más que lo regreso porque estás equivocado, sino fundada y de manera motivada decirle por qué. La ley no lo dice, pero es lo que en sí se recomienda que las autoridades sustanciadoras hagan, ¿sí? Es cosa diferente con el juzgador. Si el juzgador dice, fíjate que la falta administrativa que me estás mandando, se lo voy a leer de igual forma. De advertir el juez especializado que los hechos descritos por la autoridad investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de 3 días hábiles. En caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad, así lo hará saber al juzgado especializado, fundando y motivando su proceder. En este caso, el juez especializado continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y ya es diferente, aquí sí hablamos de reclasificación. El tribunal administrativo, a través del juzgado especializado, advierte que la falta administrativa no es de cohecho, sino de peculado, y le hace ver a la investigadora, no a la sustanciadora, ¿sí? ¿De qué? Hay una falsa apreciación de los hechos que se desprende del análisis de los medios de prueba y que la falta sí es grave, pero corresponde a otro tipo administrativo, que es especulado. Le da 3 días para que subsane esa apreciación, pero puede suceder, la ley lo autoriza, que la autoridad investigadora diga, no, está equivocado el órgano jurisdiccional, realmente sí es cohecho, y puede sostenerlo. ¿Y qué hace? Lo hace saber al juez y regresa al expediente. ¿Para qué? Para que el juzgador le dé trámite, continúe con el procedimiento de responsabilidad administrativa y en sentencia puede hacer que realmente la autoridad investigadora tenga razón, puede hacer que sí sea cohecho, o puede hacer que la apreciación que de primera mano hizo el juzgador ya en el fondo se restablezca y diga con argumentos más fundados, más motivados, que realmente no era esa falta, sino la otra. Bien, entonces, estas son las diferencias. Hay muchas cosas que hablar de esto, pero vamos a ir en orden. Bien, en el caso de que la autoridad sustanciadora, vamos a hablar de las funciones de la autoridad sustanciadora, admita el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento. Antes hablábamos de citación, con la anterior ley hablamos de oficio citatorio, y en el oficio citatorio se tenían que cumplir otros requisitos que si alguno de ellos faltaba, ya cuando se revisaba la sentencia en el juicio contencioso, la sentencia caía. ¿Por qué hasta el juicio contencioso? Porque ya sabía el litigante
que la misma autoridad que investigaba era la misma autoridad que dictaba la sentencia y que no tenía futuro impugnarlo. Por eso el recurso anteriormente era optativo, te ibas a recurso ante la propia autoridad, no me acuerdo si se llamaba revocación o inconformidad, o en su caso te venías directamente al juicio contencioso. Muchos se iban al recurso ordinario que había en sede administrativa. Y obvio, si la misma autoridad investiga, la misma autoridad te sanciona y la misma autoridad revisa su resolución a la luz de tus agravios, pues tu lógica dice, pues, la misma autoridad me va a decir que no tengo razón, ¿no? Así funcionaba. Antes, emplazar a alguien era llegar con un oficio citatorio donde había que hacer un ejercicio de resumen de los hechos de donde se desprendía la responsabilidad, donde aquí había que establecerse el artículo, y está eso, fracción, inciso y apartado de la ley que se había violado, y si eran muchas, citarlas todas. Y de los hechos narrados en conjugación con esos artículos, obtener un breve ejercicio de fundamentación y motivación para hacerle saber al presunto responsable el día de la audiencia que tenía que llegar con un abogado, que inclusive ya no es permitido, podía defenderse por sí, ¿sí? Y que tenía que conocerse la responsabilidad que se le imputaba. Este ejercicio, por lo general, era el vicio toral de los abogados, donde decían, aquí lo tiro. ¿Por qué? Porque las personas que en sede administrativa no se les llama actuarios, sino notificadores, tampoco tenían la instrucción necesaria de cómo practicar una diligencia que sí, en cierta manera, es de emplazamiento. No lo tenían. Y entonces sus diligencias estaban llenas de vicios, de omisiones, que hacían que al final de cuentas se mandara a reponer el procedimiento o en dado caso se declarara la nulidad lisillana. Las cosas han cambiado y ya no se requiere que en el oficio citatorio que se envía se especifique todo eso, sino que basta con que se le entregue copia certificada del informe de presunta responsabilidad al presunto responsable. ¿Qué significa entonces? Que el informe de presunta responsabilidad que se le entrega al presunto responsable y que es de la autoría de la investigadora debe estar perfectamente bien hecho, porque el emplazamiento puede estar bien hecho, pero como buen litigante, buen abogado, voy a fijarme en el informe de presunta, y ahí es donde voy a advertir si realmente, ahí es donde puedo advertir si realmente la falta que se me imputa es la correcta. Claro que si advierto que la falta que se me imputa no es la correcta, sino que se equivocó a la calificadora como litigante, voy a pensar, no voy a decir nada, no les voy a corregir la tarea, sí voy a dejar que llegue al juzgado, y si el juzgado no lo advierte, lo tiro en el federal. Lo tiran, si el abogado es así, también piensa a futuro, no dice nada, se queda callado. Entonces, esa copia certificada que se entrega al presunto responsable del informe de presunta responsabilidad debe reunir los requisitos de ley, debe estar bien integrada, debe estar bien redactada, y esa es función de la autoridad, al final de cuentas, de la autoridad investigadora. Bien, dice, en el caso de que la autoridad sustanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable. Aquí tenemos que saltar al 193, regresar. Dice, serán notificados personalmente el emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de responsabilidad administrativa. Vean cómo el 208, fracción 2, no está completo, entonces tenemos que conocer la ley en su integridad. Por eso es recomendable siempre leer la ley en forma íntegra, porque ya una vez que la leímos podemos ubicar que una porción normativa está incompleta y que se complementa con otra. Nos vamos al 193 páginas atrás y nos dice el emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de responsabilidad administrativa, para que el emplazamiento se entienda realizado, para que el emplazamiento se entienda realizado, se les deberá entregar copia certificada del informe de presunta responsabilidad administrativa y del acuerdo por el que se admite, dejándose a su disposición en las oficinas de la autoridad correspondiente en día y hora hábil las constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa integrado en la investigación, así como
de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el notificador que está ante la sustanciadora? La sustanciadora tiene gente a su cargo y tiene a su mando los notificadores. Entonces le tiene que decir, mira, vete al 93, al 193, vas a entregar copia certificada del informe y de este acuerdo lo estamos radicando el informe que según la ley, no sé si el 112 dice que con la admisión del informe de presunta responsabilidad inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿sí? ¿Y qué más? Debes decirle, porque hay que decirle, si no se lo dices lo va a atacar el abogado del presunto responsable. Va a decir, cuando me emplazaron no me dijeron que quedaban a disposición en las oficinas de la autoridad correspondiente y en día y hora hábil las constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa. Todo eso así, porque si no le dice que en día y hora hábil, el abogado también lo va a atacar. Sí le dijo que quedaban, pero nunca le dijo cuándo. Si yo llegué un domingo, un sábado, y va a decir, el federal tiene razón, no le precisó, ¿sí? Hasta eso. Entonces, tiene que el notificador cumplir sacramentalmente con todas esas. Se recomienda en esos casos lo que se hace en cualquier órgano jurisdiccional, que se hace en formatos de emplazamiento, donde estas cosas, estas fórmulas que necesariamente tienen que ir ya van reproducidas y eso se dejan los espacios vacíos sobre lo que se tiene que cumplimentar. ¿Y qué más? Que tiene derecho a cerciorarse del expediente de investigación, de las constancias y de las pruebas que haya aportado o ofrecido la autoridad investigadora. ¿Para qué? Obvio, si conoce las pruebas podrá contraprobar. Entonces tenemos que cumplir con esto. Regresamos al 208, fracción 2. En el caso de que la autoridad sustanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial. Bueno, volvemos a detenernos, nos remitimos al 193. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? No traje la ley, pero es el artículo 39 del libro primero de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Se aplica supletoriamente a la Ley de Responsabilidades. Y ahí se establece la forma en que el actuario, en este caso el notificador, debe practicar el emplazamiento, que es muy parecido al emplazamiento en materia civil, llegar al domicilio señalado como del presunto responsable, cerciorarse fehacientemente que ese es el domicilio del presunto responsable, establecer de manera circunstanciada cómo te cercioras, por la ubicación geográfica, por el número, porque te lo dijo el vecino del punto, que antes no existían, ahora vuelven a existir, que son los policías privados, ¿sí? Que tocaste la puerta y a tu llamado acudió una persona que dice trabaja ahí, pero que no está el presunto responsable. Bueno, le dejas citatorio de espera para que atienda la diligencia en día y hora hábil cierta. Y al otro día, si no lo encuentras, bueno, haces efectivo el aparecimiento y entiendes diligencia con la persona que encuentras. Entonces serían tres. Para emplazar sería el 208, sería el 193 de la misma Ley de Responsabilidades Administrativas y sería el 38 y 39 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Vean cómo de manera armoniosa la ley se complementa. Esto se llama hermenéutica jurídica. Si alguna vez lo han escuchado, la hermenéutica jurídica es un método por el cual la ley se interpreta de una manera que las normas se complementen y no se excluyan. Si hay exclusión, entonces hablamos de antinomia y hablamos ya entonces de un problema de interpretación, ¿sí? Bien, entonces vean lo riguroso que es el emplazamiento, los requisitos que tienen que cumplirse y el marco legal que tiene que establecerse. Volvemos al mismo supuesto. En el caso de que la autoridad sustanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial. ¿Qué es la audiencia inicial? ¿Para qué sirve? Bueno, el emplazamiento es de estricto derecho, es de orden público. ¿Qué es el orden público? Son todos aquellos temas, dependiendo de la rama de derecho que analicemos, que es de interés primordial del Estado. Si hablamos del tema económico, bueno,
hablaremos de impuestos, de exportaciones, de cuotas, de todo lo que tenga que ver con comercio internacional. Si hablamos de la familia, hablaremos de derechos de los niños, hablaremos del derecho a la decisión, a la libre decisión de la personalidad y todo lo demás. Todo lo que es de orden público tiene una trascendencia. ¿Y por qué el emplazamiento es de orden público? ¿Por qué el Estado tiene interés en que el emplazamiento se cumpla? Bueno, por el artículo 16, que nadie puede ser desposeído de sus propiedades, de sus derechos, sino mediante un juicio seguido, ¿sí? Entonces, ¿qué está garantizando el Estado? Bueno, que se cumpla con la garantía de audiencia, que el presunto responsable, si va a ser privado de derechos, si va a ser inhabilitado, si va a ser multado, si va a ser condenado a reparar un daño a la hacienda pública, que sea debidamente citado, que conozca la responsabilidad que se le imputa, que aparece en el informe de presunta responsabilidad administrativa, que conozca los medios de prueba que hay en su contra y que la autoridad investigadora se encargó de recabar. ¿Para qué? Para que el día de la audiencia pueda formular argumentos de defensa, pueda ofrecer pruebas para destruir, ¿sí?, la teoría del caso que construyó la autoridad investigadora y decir que no es cierta, que la verdad es otra. Entonces, la garantía de audiencia se está protegiendo con un debido emplazamiento, es la parte principal. Yo te emplazo, si el emplazamiento está bien, lo demás por consecuencia estará bien. Tanto que hay una tesis, hablamos de un acto nulo, los actos que surgen de un acto nulo, los actos futuros, por consecuencia también son nulos. Si el emplazamiento tiene vicios, todo lo demás va a colapsar, porque los actos que surgieron después están afectados de esa nulidad, ¿sí? Entonces, en el emplazamiento, el presunto o los presuntos responsables les surge el derecho de conocer qué responsabilidad se le imputa, por qué fueron investigados, qué leyes violaron, cuál es el beneficio que se le imputa, gozaron, cuál es el daño que causaron a la hacienda. Y ellos adquieren el derecho de comparecer a través de un abogado, y si no, defendidos a través de un defensor de oficio, ofrecer pruebas y formular argumentos de defensa. Eso en sí es la garantía de audiencia. Ha estado en tela de discusión lo siguiente de la imparcialidad de esta etapa. Sin embargo, no nos paremos ahí, hagamos lo que la ley establece. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que la autoridad investigadora tiene todo el tiempo del mundo, si hablamos de una falta administrativa grave que prescribe en 7 años, para armar una investigación detallada, abundante, sin excesos, pero bien complementada, y el presunto responsable solo tiene 15 días, y que eso a mucha gente le parece injusto. Sin embargo, 15 días para cualquiera es suficiente. Recordemos que en cualquier materia uno contesta la demanda en 9 días, o sea, no te dan 2 meses. Entonces, si tienes la razón y te asiste el derecho, 15 días es suficiente. Está bien visto, por ejemplo, que cuando alguien le asiste a la razón, te lo dice en pocas palabras. Cuando alguien le asiste a la razón, te hace una demanda en 4 páginas. Te interpone un recurso de revisión en 3 páginas. Cuando alguien no le asiste a la razón, escribe un libro, ¿sí? Yo por experiencia tengo que, cuando estábamos en la Facultad de Derecho, que los juicios desgraciadamente eran orales. Digo los juicios, los exámenes. Y a veces uno por carácter es preciso, entonces uno dice, saber este concepto, pues este concepto es así, y llegas ante el maestro, ¿qué es esto? Esto es esto y esto. ¿Se acabó? La otra pregunta, esto es esto y esto. Pero el que no sabe, tardaba 1 hora con el maestro, esforzándose de convencerlo que conocía la respuesta. ¿Y cuál era lo decepcionante? Que salías y que el que se esforzó por convencer al maestro tenía 10, y tú que tenías las respuestas precisas y las tenías concisas porque las sabías, tenías 8. ¿Sí? Entonces les digo, por experiencia, quien tiene la razón, te lo dice en pocas palabras. Lo mismo pasa acá. Serán 15 días, entre 10 y 15 días, pero si tienes razón, simplemente vas a justificar que realmente no eres responsable y que debes ser absuelto. Bien, entonces regresamos. Se le cita para una audiencia. Y en esa citación se le va a señalar con precisión el día, lugar y hora en que tendrá
se va a celebrar la audiencia. También hay que tener cuidado con el notificador. Cumplen con el día y la hora y el lugar. Si no, pues va a ser en las instalaciones de tal dependencia, la secretaría tal. Ya tenemos un problema. La secretaría tal tiene, no sé, 30 oficinas, 3 salas de recepción, ¿sí? Consta de 3 pisos. ¿En qué lugar lo citaste? ¿Sí? Ya tenemos un problema. Hay que decirle, bueno, va a ser ante la sustanciadora, en el segundo piso, en el apartamento tal. ¿Ya? Eso tiene que ser notificador, porque si no, van a tirar la notificación. Bien. Y tan es así que luego dice, tienes que decirle eso, y así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Decimos, bueno, ante la sustanciadora. Yo recomiendo que en este caso digan ante la licenciada o el licenciado fulano de tal, quien es el sustanciador. Estamos precisando, estamos protegiendo nuestra actuación, pero no solo estamos protegiendo nuestra actuación, estamos cumpliendo con la finalidad de asegurarnos que el acto de corrupción sea sancionado. Del mismo modo, el notificador le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo. Bueno, que ahí hay una repetición, es en contra de sí. El mismo viene de más. En contra de sí, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente, no va. Aquí esto no va. Lo dice la ley, pero no es correcto, ¿sí? No lo acepten cuando vayan y que se van a defender personalmente en nombre de un defensor o difieran la audiencia. Porque también por estrategia le va a decir el abogado, tú llega que te vas a defender personalmente. No tienes abogado, yo soy tu abogado, pero nadie lo debe saber. Después lo va a alegar, comparecí a la audiencia, ¿sí? Y comparecí personalmente, no llevé abogado, lo hice ver y no me nombraron a nadie y te tiran tu resolución. Y difieren la audiencia y dice, no puedes personalmente, la ley lo dice, no, te voy a nombrar un defensor de oficio, aléguele ahí que la corte dice claro que eso no va, ¿sí? Entonces, asistido por un defensor perito en la materia, hasta eso. Si resulta que su defensor es perito en materia familiar y siempre ha litigado materia familiar, no tiene nada que hacer en materia administrativa. Claro, ¿cómo comprobar que es perito? ¿Sí? Ese sería uno de los problemas, así que no vamos a esforzarnos en eso. Y que de no contar con un defensor, les será nombrado un defensor de oficio. Bueno, los defensores de oficio pues ya están, ya tienen conocimiento que aquí hay un equipo de defensores de oficio y a principio estaban un poco como tristes porque no les llegaba el trabajo, ahora creo que están desesperados porque tienen demasiado, ¿sí? Pero ya están en funciones. Otra cosa importante, la siguiente fracción, entre la fecha del emplazamiento y de la audiencia inicial, deberá mediar un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días hábiles. ¿Qué debemos cuidar? Que no sea menor de 10, ni mayor de 15. Aquí siempre me han preguntado, ¿y si es mayor de 15? ¿Qué hacer? No tengo la respuesta, pero sí tengo la respuesta de otras cosas que tal vez por analogía puedan aplicarse. Se supone que si te dan 30 días, no te perjudica, sino te beneficia. Entonces, no puedes alegar un perjuicio sobre hechos que ya están determinados, sobre pruebas que ya no van a variar, diciendo, es que a mí me dieron 30 días y la autoridad pudo modificar los hechos o ofrecer otras pruebas porque me dieron días de más. No habría. Yo lo que haría es, sí, hay una violación, pero es inoperante toda vez que tienes un beneficio, tienes más tiempo para defenderte, para recabar pruebas, así que no te causaría ningún perjuicio. Pero sí, menor de 10, sí, ahí sí sería un problema porque, obvio, te están quitando más tiempo para defenderte. Dice, el diferimiento de la audiencia solo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas. ¿Cuándo se difiere la audiencia? En este caso, cuando comparece sin defensor, cuando es un ciudadano mexicano de un pueblo originario que no habla correctamente el idioma castellano y aún así diga, porque lo hacen las autoridades sustanciadoras, que manifiesten ese acto si conoce y habla bien el idioma español y contesta, sí, hablo el idioma español, pero resulta que está acreditando que viene de Sinacantán, de San Juan Cancuc y lo que sea, ya tenemos un problema, ¿sí? ¿Por qué?
porque hay criterios que determinan que no, que tiene que nombrarse un defensor que conozca su idioma y va más allá. No solo su idioma, dice que sus costumbres. Ya complica las cosas. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Si no llega con defensor, entonces habrá que diferir la audiencia. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad sostenedora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento cuando menos con 72 horas de anticipación. ¿Quiénes son las demás partes? Bien, la autoridad investigadora y los terceros interesados. El que hizo la denuncia, el que tal vez inició de oficio la investigación, también, ¿sí? En el sentido de que mandó la denuncia y pidió que se hiciera la investigación porque esa persona forma parte de su departamento, que vendría a atender en cierta manera el carácter de tercero. Aquí nada más bastan 72 horas de anticipación. La investigadora tiene que llegar a la audiencia. Y si no llega, bueno, la audiencia no se difiere, se lleva a cabo, pero hay consecuencias. El día y hora señalado para la audiencia inicial, el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. También aquí ha habido mucho de que si realmente el presunto responsable debe llegar o basta que en oficial de partes presente sus argumentos de defensa. Yo siempre he dicho que la ley, donde la ley no distingue, no cabe hacer decisión. Al momento de que dice que es por escrito verbalmente, ya nos dio cabida a que no necesariamente va a comparecer. ¿Y por qué la lógica lleva a concluir así? Porque la audiencia se puede llevar a cabo, ¿sí? Siempre y cuando esté debidamente emplazado. El día y hora señalado para la audiencia inicial, el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tengan su poder o las que no estando conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos públicos, privados, deberá señalar el archivo donde se encuentran o la persona que los tenga a su cuidado para que en su caso les sean requeridos en los términos previstos en esta ley. Esto es más bien intereses del presunto responsable. El presunto responsable debe exhibir las documentales que tenga a su poder, pero es muy probable y casi seguro que algunas no las tenga. Entonces, tuvo 10 días, 11 días, 12, 15 días para solicitar al archivo privado o público que le proporcionaran esos documentos. Basta eso, para que después ya el órgano jurisdiccional, ya cuando conoce del juicio de responsabilidad administrativa, solicite el envío de esos expedientes o documentos. Si no lo hace, nos encontraremos con un problema. Pasa, porque ha pasado, que en una auditoría a varias personas se les determinó responsabilidades. Aquí en el Tribunal Administrativo se radicó el procedimiento de responsabilidad administrativa, se notificaron las partes y una vez emplazada la ley dice, bueno, admite pruebas. Se admitieron las pruebas y de pronto, después de admitidas, llega una promoción donde exhiben minutarios, o sea, grandes, parte de una auditoría, donde quiere acreditar de que están solventadas, que están justificadas las disposiciones de dinero, vienen firmas, vienen sellos, son documentos originales inclusive, y dice que los tuvo de un tercero privado, que, o sea, da cuenta que hay un particular que le gusta coleccionar documentos oficiales, ¿no? Y los tiene en su biblioteca. Ese particular le prestó, cosa totalmente ilógica, ¿sí? Y los ofrece como pruebas supervenientes. Y luego también la falta de profesionalismo, diciendo que es una prueba superveniente que ahí acredita que las disposiciones de dinero están justificadas, solventadas y que no hay tal desvío de recursos. Entonces, del universo de documentos, que son 4 o 5 tomos, ves que hay documentos que tienen firma de la persona y tienen fecha anterior a la presentación del procedimiento de resolución administrativa, bueno, del inicio de la investigación. Y entonces uno previene que no ha lugar a admitir como prueba superveniente, toda vez que se advierte que esos documentos ya los conocía porque los firmó, y los firmó con fecha tal, tenía conocimiento de ellos y no tienen carácter de superveniente, ¿sí?
Y aún así se van al recurso de reclamación pretendiendo que se admitan esas pruebas. Pues ya en un estudio más de fondo se dice, y aún así tuvieran el carácter de supervinientes, las conocías. Luego no mencionas de ese universo cuáles son supervinientes o no, porque comete el error luego de decir que las que están firmadas no son supervinientes que las otras. Pero ¿cuáles son las otras? Tratan de imponerle la carga al órgano jurisdiccional, que el órgano jurisdiccional en ese universo empiece a buscar una por una. Está superviniente. Sí, haga el trabajo de litigante indebidamente. Entonces ya en el fondo de la sentencia de reclamación se le remata que aún así incumple con el 208 y esa fracción de que no acusó recibo de haber solicitado esas documentales. Entonces, de ahí la importancia que tiene de que el presunto responsable en la audiencia cuente con los medios de prueba y prepare los que no tenga. Si no hace esa preparación, muy difícilmente se va a admitir como prueba superviniente un documento que conocía. Bien, los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa a más tardar durante la audiencia inicial podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y también pueden ofrecer pruebas, o sea, la persona ofendida, el denunciante, puede ofrecer pruebas en ese momento aunadas a las que ya obran en el procedimiento de investigación para tratar de acreditar la responsabilidad del presunto responsable. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad sustanciadora declarará cerrada la audiencia inicial. Después de ello, las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo las que sean supervenientes. Veamos. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecidas sus respectivas pruebas. Aquí volvemos a retomar lo que decíamos en la anterior exposición. En el informe de presunta responsabilidad administrativa establece que la autoridad investigadora mencionará las pruebas y luego utiliza el verbo en futuro que ofrecerán el procedimiento de responsabilidad administrativa. El procedimiento de responsabilidad administrativa inicia cuando la autoridad sustanciadora radica y admite el informe de presunta responsabilidad y cita para una audiencia. Y les decía, entonces la autoridad investigadora debe comparecer a la audiencia, por eso se le cita hasta con 72 horas de anticipación. ¿Para qué? Para manifestar lo que a su derecho convenga como autoridad investigadora. ¿Y para qué? Para ofrecer pruebas. ¿Qué pruebas? Las que anunció en el informe de presunta responsabilidad. Y ya les decía, todo ayer, aquí ya surge una duda. Si no las ofrece y uno como juzgador lo advierte, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Absolvemos al presunto responsable? La lógica dice que sí. No ofreció pruebas. Oye, pero te mandó un instrumental de actuación, es todo un procedimiento de investigación. Sí, pero la autoridad investigadora tiene un deber procesal. Debió anunciar las pruebas, las anunció, pero no las ofreció. Pero como lo que queremos es combatir la corrupción, sancionamos. ¿Qué va a pasar con el abogado? Porque va a pasar cuando empiecen a adentrarse más en la materia. Van a alegar eso. La investigadora no ofreció pruebas. Entonces tendrán ya la sala de revisión, los tribunales colegiados tendrán ahora que decidir qué procede, si realmente hubo un ofrecimiento o no. Yo les decía que leí una tesis, pero era aislada, donde decía que si la ley impone ofrecer y al momento no lo ofreces, aunque las tengas anunciadas, entonces no se configura el ofrecimiento porque es una exigencia legal en el proceso que la hayas ofrecido. Entonces, bastaría ver qué es lo que va a pasar. Bien. Dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas. Bueno, vamos a salirnos de acá porque es de no graves y nos vamos a las graves. Ya se llevó a cabo la audiencia inicial y lo que corresponde ahora a la autoridad sustanciadora es enviar el procedimiento de responsabilidad administrativa que va a estar integrado con el procedimiento de investigación, con el procedimiento que se conformó con las actuaciones de la actividad de la autoridad sustanciadora, sus acuerdos, el emplazamiento, la audiencia, los testigos, los documentos. Hablamos ya de 2 expedientes, el de la investigación, el de la sustanciación. El procedimiento ya inició, esa es la parte curiosa.
inicia en sede administrativa, pero no tiene carácter jurisdiccional. Cuando es enviado al tribunal se radica, pero no inicia, el procedimiento ya está iniciado desde la radicación del informe de presunta. Lo que va a hacer el tribunal ahora es asignarle una clave alfanumérica, una identificación, un número de expediente y darle el trámite correspondiente. ¿Cuál es el trámite? Mandar a emplazar a las partes procesales. ¿Quiénes son las partes procesales? Hay que aclararlo. La autoridad investigadora, los presuntos responsables y los terceros. ¿Y la autoridad sustanciadora? No es parte procesal, ¿sí? Esto da lugar a confusión y se lo vamos a ver porque lo siguiente, vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver lo que es la radicación del procedimiento por faltas administrativas graves ante el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado. La autoridad sustanciadora deberá observar, a ver, me estoy confundiendo, sí. A más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al juzgado especializado los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del juzgado especializado, el encargado de la resolución del asunto. Primero hay que aclarar acá. Se llevó a cabo la audiencia y dentro de los 3 días vas a enviar el expediente. 3 días. Hay ciertas dudas sobre la notificación del envío del expediente. ¿Cuándo debe ser? Pues si pensamos con lógica y la ley me dice 3 días, yo debo enviar el expediente. Ya enviado, entonces le voy a notificar al presunto responsable en unas actuaciones que ya no van a constar en lo que reciba el juzgado. ¿Qué le vas a notificar? Que ya fue enviado mediante oficio tal, con fecha tal, en el tribunal administrativo que tiene su domicilio en tal lugar, ¿sí? ¿Qué hacen algunas autoridades sustanciadoras y lo hacen bien? Que como en vía de alcance luego te mandan a acreditar con copia certificada de esa notificación, donde ya le notificaron al presunto responsable que fue enviado el expediente. ¿Es trascendente? Probablemente sí, probablemente no. ¿Por qué? Porque al ser radicado en el órgano jurisdiccional, lo que se ordena inmediatamente es notificarle a la autoridad investigadora y al presunto responsable que el expediente ya está en el juzgado, ¿sí? Entonces, la autoridad investigadora, el sustanciadora, notifica que ya fue enviado y el juzgado notifica que ya lo recibió. Entonces, lo recomendable para las sustanciadoras es enviar el expediente, porque solo tienen 3 días para hacerlo, y una vez enviado, que ya les consta el sello de recepción, ordenar al notificador y notifica al presunto responsable el número de oficio, la fecha con que fue recibido, que ya está en el órgano jurisdiccional, y la ubicación, la dirección de este órgano jurisdiccional. Con eso cumplimos. La autoridad investigadora puede hacer un escrito exhibiéndolo al juzgado, acreditando que ya hizo esa notificación, ¿sí? Eso es lo que se recomienda. Y aquí viene lo interesante. Cuando el juez especializado reciba el expediente, aquí sí, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa sea de las consideradas como graves. ¿Qué debemos entender por la más estricta responsabilidad? Yo entiendo de primera mano, porque no hay criterios, que ese es el momento para determinar que la falta administrativa es no grave y regresarlo. ¿Y dónde está la responsabilidad? Que si lo adviertes o que si no lo adviertes por alguna cuestión, porque vienen los hechos, a veces te los mandan hecho un caos, ¿sí? Sin orden, sin nada, y se le va a dar trámite, lo estuve en el fondo. ¿Dónde está la responsabilidad? Que el momento para regresar un expediente es el momento que el juzgado lo recibe y dice, ¿sabes qué? Es no grave, te lo regreso para que tú lo sigas. Pero si le doy trámite al dictar sentencia, ya no puedo regresarlo. La responsabilidad vendría ahí. Ahora tengo que absolverlo. ¿En qué responsabilidad incurrió el juez? En que una falta que debía ser sancionada, que debía ser ejemplar para la sociedad, que debía inhabilitar a esa persona, no se hizo por su impericia. Y ahora ya en sentencia no puede decir que es no grave, ¿sí? Y declararse incompetente y regresarlo. Lo que tiene que ahorita hacer es absolver. Entonces,
siento que ahí viene eso de estricta responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando el juez especializado reciba el expediente bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, igual, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo, de aquí viene, a la autoridad sustanciadora. Lo que sigue, que corresponda para que continúe con el procedimiento en términos dispuestos en el artículo anterior. ¿Por qué a la sustanciadora? ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer aquí ya un ejercicio que no viene en la ley. Se lo enviamos a la sustanciadora, pero en el acuerdo decimos para que vaya en el oficio. Te lo envío para que tú lo remitas a la investigadora, ¿sí? Y la investigadora haga lo conducente. ¿Qué va a hacer? La ley es omisa. Se supone que tiene que volver a calificar, hacer otro informe de presunta y volverlo a enviar para que ella se vaya encausado como una falta administrativa no grave. Si no se hace así, si lo hiciéramos literalmente, se lo enviamos a la sustanciadora lo que hace es, bueno, vamos a dejar sin efecto la audiencia y lo vuelvo a citar. ¿Qué va a pasar? Violaciones a la garantía de audiencia y un juicio inviable porque te va a alegar el presunto o la presunta responsable con la mano en la cintura que tú lo citaste para una falta administrativa grave y que lo sancionaste por una no grave, ¿sí? Ya hablamos de distorsión, de vicios, que al final van a hacer que colapse todo el procedimiento. Entonces, aunque la ley no lo dice, se envía a la sustanciadora, pero hay que manifestarle para que se lo envíe a la investigadora, ¿sí? De igual forma, de advertir el juez especializado que los hechos descritos por la autoridad investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a éste realice la reclasificación que corresponda. Aquí sí habla de la investigadora, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de 3 días hábiles. Hasta ahí. La otra confusión, y bueno, qué bueno que a veces te toman la molestia y te llaman por teléfono, oiga, ¿cómo en 3 días? La ley también es omisa, ¿sí? Entonces hay que hacer el acuerdo diciéndole, cuando haces eso, cuando ordenas reclasificar, les dices que en 3 días deberá hacer la reclasificación, porque ya le dice a las directrices, se lo regresas a la investigadora. O sea, si lo mandó por cohecho, dices, no, ¿sabes qué? Es especulado. Y como ya van las directrices, lo único que va a hacer es, con sus argumentos, guiarse a esas directrices, como cumplir con la ejecutoria de amparo, ¿sí? Y lo que te va a hacer es nada más manifestar, ya está reclasificado dentro de los 3 días, mediante oficio, pero no te va a regresar el expediente. El expediente va a quedar con la investigadora, porque ahora hizo un acuerdo de reclasificación. ¿Qué va a hacer ahora? Un informe de presunta responsabilidad respecto a esa falta administrativa grave que reclasificó y va a volverlo a enviar a la sustanciadora va a volver a una audiencia y va a volver a ser citado presunto responsable por otra falta, ¿sí? Y este va a llegar y comparecer para formular argumentos de defensa y ofrecer pruebas respecto a esa falta. Si no se hace, estaremos hablando entonces de violaciones procesales y el colapso del procedimiento. Bien, entonces esos 3 días no es para que nos regresen el expediente, no, es nada más para que informen que ya reclasificaron y envíen copia certificada de su reclasificación y se agregan los autos. ¿Qué pasa acá? También hay dudas. ¿Qué hago con ese expediente? Para mí, en la lógica, lo hemos hecho es archívese como asunto concluido. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve a enviar, ya es por otra falta, ya será un nuevo expediente y tendrá otro nuevo número. Sin embargo, la sustanciadora trata de enviarlo al mismo expediente que donde se ordenó el archivo. Y no, simplemente te mandé a reclasificar, es otra, se archiva y en el otro va a constar todo el historial en el que venga, que fue reclasificado, que se dictó uno nuevo, que hubo una audiencia, que hay otra audiencia, viene todo el historial, no hay ningún problema. Entonces, para el órgano jurisdiccional va a ser un nuevo expediente cuando regrese, ya no se va a enviar al mismo, ¿sí? Bien.
Y luego dice, en caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación bajo su más estricta responsabilidad, así lo hará saber al juzgado especializado, fundando y motivando su proceder. También le dice bajo su más estricta responsabilidad. O sea, a ver, investigadora, te equivocaste. No es contratación indebida, es peculado. Y la investigadora dice, no, estás equivocado, es contratación indebida y te lo regreso. Entonces el juzgado lo que tiene que hacer, continuar con el procedimiento. ¿Dónde estaría la responsabilidad de la investigadora? En que al final de cuentas se absuelve porque simplemente no era contratación indebida, si era peculado. Y aquí no quiero ir más allá porque ya en este momento pues ya estoy pensando más allá. ¿Cuál sería su responsabilidad? Tal vez el órgano interno de control que designó a la investigadora vea su estadística y diga, bueno, te has equivocado en 5 expedientes, has calificado mal, te voy a iniciar un procedimiento por faltas administrativas no graves, por omisiones por no ser acucioso, por no estar comprometido y todo lo demás de acuerdo al artículo 7. O sea, ya nos iríamos por ahí, porque ha pasado. A mí me tocó conocer juicios del ayuntamiento de abogados que perdían los juicios laborales y los teníamos en responsabilidad. Bueno, investigaron y resulta que realmente no eran malos abogados, simplemente se hacían los malos con tal de que el ayuntamiento perdiera los juicios, ¿sí? Y se le inició un procedimiento de responsabilidad y fueron sancionados. Entonces pasa eso también, ¿sí? Bien, cuando consten autos que las partes han quedado notificadas, el juzgado dictará dentro de los 15 días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. Bien, esta parte es donde estábamos detenidos, porque traíamos la dinámica de que el proceso lo impulsan las partes y estamos esperando que las partes vengan a pedir pruebas. Pasaban meses y meses y no pedían pruebas y los expedientes estaban detenidos. Entonces tenemos que tomar la determinación de que la ley es clara, lo hacemos de oficio, ¿sí? Manejamos nuestros tiempos. Pero a veces no lo hacemos entre los 15 días, porque tenemos tanto que hacer que a veces pasa un mes, 2 meses, 3 meses para admitir pruebas, porque tenemos mucho que hacer en un juzgado. Por eso es necesario que la investigadora tome su papel y venga, juzgado, admite pruebas. ¿Sí? Si yo sé que es de oficio, pues no lo estás haciendo, ya pasaban 2 meses, y nos llegue la promoción, porque tenemos que entrar al archivo y checar qué sigue en los expedientes como si fuéramos parte, ¿sí? Y lo mismo hacemos con los alegatos. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el juez, dice, especializado declarará abierto el periodo de alegatos por un término de 5 días hábiles y comunes para las partes. Igual lo estamos haciendo de oficio, algunas autoridades no, sobre todo el presunto responsable tiene más interés. El presunto responsable viene y te dice, abre pruebas, formula alegatos, pide alegatos, no abandona tanto su procedimiento. Y el cuarto, una vez transcurrido el periodo de alegatos, el juez especializado de oficios declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros 30 días hábiles, más cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello. ¿Y qué pasa si pasan 60 días? Estamos acostumbrados a la presión de los superiores en los órganos jurisdiccionales que hemos estado, laboral, juzgados, de que tiene que ser fatal, o sea, tú tienes que dictar sentencia, pero ya, porque se te va el término. ¿Realmente es así? ¿Realmente uno incurre en responsabilidad? No, hay que ser prácticos. Resulta lo siguiente, si la ley te dice a ti parte procesal que hay 30 días para dictar la sentencia, entonces tú tienes que llegar al juzgado y checar si ya salió. Bueno, yo 30 días si no lo sacó el juez, pero no voy a enojarme con él porque la ley le da 30 días más. Y dentro de los 30 días más está llegando, ¿no? Y si ya hice mis cálculos y el juez ya se echó los 60. ¿Qué debe ser el abogado? Ir a su casa y sentarse a su despacho, a su oficina. ¿Por qué? Porque la sentencia va a llegar al actuario a notificar, ¿ya? Si no pasa eso, entonces hablamos de una violación procesal. El litigante debe estar atento de que la actuación, la sentencia salga dentro del término de ley. Pero si ese término de ley ya terminó, no debe preocuparse. El juzgador va a ordenar notificación personal. Y
la sentencia le va a surtir efectos. De hecho, hay una tesis sobre eso, es de Chiapas y es aislada, pero está correcta, de que la sentencia causa imperio, trastoca la esfera jurídica del gobernado para su bien o para su mal, al momento que se notifica, no la fecha de su emisión. Y esta tesis surgió debido a que muchas veces los órganos de control se les fenecía el término para dictar sentencia y lo dictaban cuando su facultad sancionadora ya había prescrito. Entonces decían, bueno, prescribió el 5 de diciembre, estamos en febrero. Entonces ponían fecha que la sentencia la habían dictado el 31 de noviembre y la notificaban el 13 de febrero. Entonces, la tesis sirve para decir eso. La sentencia causa efectos en la esfera jurídica del gobernador, no en la fecha de su emisión, sino en la fecha en que se le notifica. ¿Sí? Pero claro, no esperamos llegar al caso de 60 días y la sentencia se dicte o no dentro del término de ley, así sea dentro de 3 días, siempre se va a ordenar su notificación personal. ¿Sí? Bien. La resolución, lo dice aquí la misma ley, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad para los efectos de su ejecución en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Hablamos de la notificación. Esto es en sí el procedimiento de responsabilidad administrativa en sede jurisdiccional. Veamos ahora la audiencia. ¿Por qué es importante también la audiencia? Bueno, porque la audiencia principal es la audiencia inicial que se lleva ante la autoridad sustanciadora, pero también hay audiencias ante el juzgador. ¿Qué clases de audiencias? Bueno, desahogo de pruebas, hay testimoniales, hay confesionales, hay periciales. Entonces, la ley de responsabilidades tiene toda una reglamentación para la audiencia. Dice el 198 cómo deben ser las audiencias. Dicen que deben ser públicas, o sea, no pueden ser privadas. No significa entonces que van a invitar al ciudadano común que entre a verlas, simplemente es que se haga en el local de juzgado, ¿sí?, a la vista de los que están. Eso es lo público. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea por los que intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia podrá reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta ley, e incluso estará facultada para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento local donde se desarrolla la audiencia, cuando su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, habiéndose constar que en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello. Bien, a veces este precepto no es tan fácil de cumplir, porque siempre, en mi experiencia, me ha tocado en ciertas audiencias, en otras materias, desgraciadamente el alcoholismo es uno de los males, de abogados que llegaban a las 8, 10, 11 de la mañana oliendo alcohol a una diligencia y peleando con la otra parte, o sea, peleando en el sentido de que se están amenazando, ¿sí? Me tocó ver a alguien que le dijo a otro: tú, licenciadito, ¿qué vas a ver, no?, en una audiencia. Y el otro se paró: a mí no me dices así, y tú en medio, deténganse. Y cuando te pones en medio sientes el alcohol así en tu cara. O sea, ¿cómo usar la fuerza pública si no hay? ¿Cómo decir, vengan y sáquenlos? Lo más recomendable a veces es que ya se conoce a los litigantes, se conoce sus caracteres, sus temperamentos, y también la litis, la pesadez, la litis es lo que está en controversia. Entonces se puede prever de que probablemente haya problemas y ya pides el auxilio de fuerza pública para llevar a cabo la diligencia y van a estar ahí. Es cuando realmente lo puedes usar, pero no de una manera inesperada, porque a veces no hay fuerza pública a la mano, ¿sí? Quienes actúen como secretarios bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la dirección de la audiencia deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la hora en que termine. Eso es importante. Siempre deben poner, si citaron para la audiencia a las 12, van a poner exactamente, no las 12:15, que minutos de tolerancia, nada de eso, a las 12 se inicia la audiencia y
la hora en que terminan. Al final se cierra el acta haciendo las tantas horas, para que haya en el cuerpo del acta se pueda advertir que hubo un lapsus, una temporalidad, una congruencia de los actos, que le den certeza que efectivamente todos esos actos se desarrollaron durante ese tiempo. Es necesario siempre ponerlo así. Y la otra, cuando redacten una audiencia, redáctenla en la persona del que habla, que sería en la primera persona, yo. En uso de la voz manifiesta. Yo era jefe de oficina, me correspondía supervisar valores, firmaba, manifiesta el presunto responsable. Yo firmé ese cheque, lo expedí, lo exhibí. ¿Sí? No lo hagan como si estuvieran traduciendo, como que el que está declarando habla otro idioma. Manifiesta el segundo responsable, segunda persona, que él era el jefe, que él firmaba. No, eso es traducción. Tiene que ser en primera persona. Manifiesta en ese momento lo que él dice. A ver, hable. Yo iba, yo esto, en primera persona. Porque es incongruente que él está diciendo, yo hice esto y ustedes estén traduciendo. Dice que él era el jefe. Eso se vale si está hablando en otro idioma, ¿no? Y tenemos el traductor aquí al lado. Bueno, vamos a hablar en segunda persona, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que cuidar esos aspectos. Vamos a los recursos que existen ante la autoridad investigadora y la sustanciadora. Ante la autoridad investigadora tenemos un recurso que es el de inconformidad regulado por el 102. Dice, la calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realiza la autoridad investigadora será notificada al denunciante cuando éste fuera identificable, además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta. La notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, hablamos con las calificaciones de una falta administrativa no grave. Luego dice la calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101. Esto es cuando la autoridad investigadora llega a la conclusión de que no se encontraron elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y, obvio, la presunta responsabilidad del infractor, entonces manda a concluir o archivar el expediente. Sin embargo, alguien puede estar inconforme con esta decisión de la sustanciadora, que sería el denunciante, sería el tercero, y para él le surge un derecho, la utilización de un medio de impugnación, un recurso que se llama de inconformidad. Este recurso es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque una entidad, la autoridad investigadora, dicta la resolución, pero quien resuelve y conoce el recurso es una autoridad distinta, sube en grado y lo resuelve el juzgado especializado en responsabilidad administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Hablamos entonces de recursos verticales. Y aquí pasa algo interesante. El plazo para la presentación de recursos será de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución impugnada. Aquí es donde están fallando. La ley es clara. El plazo para la presentación de recursos será de 5 días hábiles, pero contados a partir de la notificación. O sea, te notifico hoy que son las 12 del día. En este momento comenzó a correr mi término, 12 con 1 segundo y 1 minuto. Tengo 5 días. ¿En qué error están incurriendo? Bueno, que el denunciante deja pasar un día. Me dice, bueno, surtos efectos mañana, mis 5 días comienzan pasado mañana y vámonos. Cuando llega acá al órgano jurisdiccional se dice que el recurso es extemporáneo. ¿Sí? Entonces, su término es 5 días. Lo otro que surge es, hablamos de día. ¿Cómo debemos computarlo? A diferencia del derecho electoral, que es muy claro, ¿sí? Aquí no, pero podemos basarnos en él, de cierta manera por analogía, sin citarlo. ¿Qué es un día? ¿De cuántas horas cuenta un día? Consta, bueno, de 24 horas. Si me notificaron a las 12 horas del día de hoy, el día es a las 12 horas del día de mañana.
puede hacer que el quinto día su recurso tiene de sello de presentación las 12 horas con 15 minutos del quinto día. Realmente entró al sexto. ¿Ese es extemporáneo o está presentado en forma oportuna? ¿Sí? Para mí es extemporáneo, por 15 minutos. ¿Sí? Entonces, no es el día en la concepción del día luz. O sea, me notificaron hoy día luz a las 12 del día. Bueno, dentro de 5 días, contando hoy, como a las 4 de la tarde le voy a dejar mi promoción. Ya está extemporáneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día es de 24 horas. Y a las 4, a ese día, a los 5 días era a las 12 del día, pero no a las 4 de la tarde. ¿Sí? Bien. También, bueno, pero aquí, bueno, sí, no viene al caso, pero creo que también se aplica, pero no recuerdo dónde, cuando la ley establece el término de un mes. Aquí los meses de días naturales. Aquí no se cuenta días hábiles, abarca sábados y domingos y concluye exactamente al mes. ¿Sí? Eso también es válido para esto, pero no tengo un ejemplo para ello. Bueno, la cosa es que el recurso de conformidad lo resuelve el juzgado especializado en responsabilidad administrativa. ¿Cuál es el agravio común? Los denunciantes nunca están de acuerdo que se archive un expediente por parte de elementos. Y viene y dice, no, la autoridad investigadora hizo mal su trabajo, sí hay elementos. Sí, luego muchos de ellos se van a la concepción subjetiva de gravedad. Y además la falta es grave porque se hizo de menos, se discriminó a un menor de edad con problemas auditivos o problemas psicológicos, se le apartó, lo que sea, ¿no? Y basan su gravedad en eso, que no tiene nada que ver, ¿sí? Simplemente hablamos de gravedad por omisiones. Lo otro es de que si había elementos y es grave. Y la otra es que la autoridad investigadora calificó de no grave y ellos dicen, no, se equivocó la autoridad investigadora. Hay abuso de funciones, abuso de autoridad, manejan la palabra abuso de autoridad, porque no debieron hacerle a esto a tal persona, porque es mayor de edad, es de la tercera edad y le hicieron un tratamiento así, pues se van. Que es válido, son sus argumentos, se sienten ofendidos con una determinación. Y lo que tiene que hacer el juzgado, la labor del juzgado acá, es que tienes que analizar los agravios, pero irte más allá de los agravios, ya de manera oficiosa, los datos de prueba, los medios de prueba, para advertir si realmente es grave o no grave. Y entonces uno cambia, uno hace el trabajo de la autoridad investigadora, determinando que es grave y que se confirma, o que no es grave y se revoca, o un cierto grado hasta se modifica cuando son de más de una falta administrativa y se regresa. Pero se hace ese ejercicio de determinar la gravedad. A veces pasa también que hacen mal la calificación y entonces hay que atender los argumentos de defensa. Bueno, en este caso sería de agravio, los datos de prueba para determinar si la calificación es correcta y si la falta es otra o es correcta, ¿sí? En eso consiste el recurso de inconformidad que debe resolver el juzgado, nada más en eso. Bueno, vamos a otro recurso, el de reclamación. El recurso de reclamación es un recurso horizontal, ¿sí? Había muchas dudas respecto a eso, pero ya hay una tesis que lo aclara, que por cierto no la tengo, porque no la traje. Vamos a ver qué dice la reclamación, dame un segundo. 213. Ese recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de la autoridad sustanciadora o resolutora que admitan, desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa, la contestación o alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento o el procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción y aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. La confusión venía en el siguiente párrafo. El recurso de reclamación se interpondrá ante la autoridad sustanciadora o resolutora, según corresponda,
que haya dictado el auto recurrido dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de que se trate. Bueno, aquí lo que hacían es que malinterpretaban ese párrafo. Bueno, pero lo interpretaban con lo que seguía. Interpuesto recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 3 días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga. Sin más trámites, se dará cuenta al juez especializado para que resuelva el término de 5 días. Esta parte es la que daba lugar a confusión, porque también debieron aclarar, tratándose de la sustanciadora o resolutora, ¿quién debía resolver? Debían decir, bueno, que tendría que resolver no el juzgado especializado, sino la misma autoridad que emitió la resolución. Pero aquí no lo hicieron y parece que el recurso de reclamación debe ser enviado al juzgado. Sin embargo, ya se aclaró esto mediante una tesis y de hecho ya se había hecho la aclaración en el juzgado con una interpretación de que realmente tendríamos que interpretar el artículo 214 que dice: el recurso de reclamación se interpondrá ante la autoridad sustanciadora resolutora según corresponda que haya dictado el auto recurrido. Entonces, establece claro, el recurso de reclamación lo vas a interponer ante la autoridad que emitió el acto. Pero luego venía la confusión con enviar el expediente al juzgado. Sin embargo, la interpretación fue en el sentido de que quien debe resolver el recurso de reclamación es la propia autoridad. Por eso es un recurso horizontal. Si la autoridad sustanciadora emite una resolución en el sentido de que no admite una prueba o la admite mal, porque tratándose de faltas administrativas no graves, sí admiten pruebas, sí las preparan, sí las desahogan, entonces pueden ser recurridos a través de recursos de reclamación. ¿Para qué? Para que la autoridad sustanciadora reconsidere su determinación y a la luz de los agravios haga un nuevo estudio para determinar si la prueba que desechó realmente no debió ser desechada, sino que debió ser admitida, y así pueda revocar su determinación, confirmándola, modificándola o revocándola. Y aquí, dentro del juzgado, lo que son faltas administrativas graves, puede suceder que también hagamos lo mismo, que no admitamos una prueba, que la admitamos mal, que la preparemos de manera equivocada. Entonces, las partes procesales pueden venir acá a interponer recursos de reclamación y el mismo juzgado lo que va a hacer es dictar una sentencia con carácter de interlocutoria donde vuelve a reconsiderar su determinación y determina si debe confirmar lo que hizo, lo que determinó, o bien llega a la conclusión de que efectivamente los agravios son fundados y admite la prueba o la corrige. Entonces hablamos de 2 recursos distintos: el de inconformidad para la autoridad investigadora únicamente y el de reclamación para la sustanciadora y para la autoridad resolutora. Entonces hablamos de los medios de impugnación que existen en esas etapas. Ya tratándose de la sentencia que se dicta por el juzgado, faltas administrativas graves, vamos a hablar realmente del mismo recurso, pero con distintos nombres, que es el de revisión y el de apelación, que no le veo el sentido porque tiene distintos nombres y al final de cuentas es el mismo trámite, pero así está en la ley, ¿sí? Entonces, lo que se persigue ahí es que tanto la autoridad investigadora como los presuntos responsables puedan combatir la sentencia del juzgador especializado, a efecto que de la sala de segunda instancia, que se le llama tribunal ad quem, revise la sentencia a la luz de los agravios formulados por las partes. Aquí habrá una duda que yo aún la tengo, no sé si realmente hay suplencia de la queja a favor del presunto responsable, no estoy seguro, ¿sí? No, es un tema que como no estamos en segunda instancia no lo puedo discernir y la verdad pues no creo, no me parece en cierta manera que tenga que suplirse al autor de un acto de corrupción en su beneficio, pero faltaría a ver qué dice los criterios que se dicten. Entonces, estos en sí son los medios de impugnación que se contemplan en la ley. Ya en la próxima clase veremos lo que son las sanciones, cómo son las sanciones en las faltas administrativas no graves
¿Y cuáles son las sanciones en las faltas administrativas graves? ¿Por qué a algunos se les condena a indemnizar por el daño a la hacienda pública? ¿Por qué a otros se les impone una multa? ¿Por qué a otros se les impone una multa y a la vez se les condena a resarcir el daño? ¿Por qué son inhabilitados? ¿Por qué la temporalidad de la inhabilitación puede ser de 1 a 10 años o de 10 años para arriba, dependiendo de la cuantía del beneficio obtenido? Eso ya lo haremos con más calma en la próxima sesión. Es todo, muchas gracias y pasen buenas tardes.